Lo que vamos a ver hoy tiene que ver con la resolución de un ciclo, y no es cualquier ciclo, es uno de los ciclos más útiles dentro de la ingeniería, y no necesariamente por llevarse a la práctica desde el punto de vista de la producción de potencia, sino porque nos sirve como ciclo comparativo, como vara de comparación para saber dónde estamos parados con respecto a los límites teóricos de la termodinámica. Entonces, este ciclo, el ciclo de Carnot, es justamente el ciclo que nos pone en la frontera de posibilidades teóricas, ni siquiera prácticas. Ningún ciclo va a ser más eficiente para ciertos valores de temperatura, de trabajo, que el ciclo de Carnot. Todo ciclo real tendrá rendimientos menores a este ciclo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es conocerlo y calcular sus parámetros principales que nos van a dar información acerca de, bueno, cómo se comporta este ciclo, cuánto trabajo produce, mejor dicho, cuánto calor transforma en trabajo, cómo son esos calores de entrada, calores de salida, trabajo de entrada, trabajo de salida, cómo quedan determinados los estados por los cuales pasa el ciclo. Entonces, para eso vamos a ver este ejemplo que tenemos acá. El enunciado dice así: un ciclo de Carnot reversible empleado como ciclo de potencia. Fíjense que estamos haciendo alusión a que vamos a plantear un ciclo el cual lo necesitamos o lo planificamos para que produzca potencia, ¿sí? Para una utilización con un fin último que puede ser, por ejemplo, la producción de energía eléctrica. Obviamente que estamos frente al ciclo de Carnot, a ese ciclo teórico que nos da noción de dónde están esas fronteras de posibilidades teóricas. Y este ciclo utiliza un gas ideal con un coeficiente adiabático gamma de 1,4 y opera entre las temperaturas de 300 y 500 Kelvin. Esto quiere decir que esta máquina térmica ciclo de Carnot, le vamos a llamar, es capaz de producir un trabajo neto y trabaja entre estas dos temperaturas. Vamos a ponerle T sub H, temperatura alta y temperatura baja. 500 Kelvin y 300 Kelvin. Lo que vamos a ver ahora es cómo calcular el ciclo de Carnot y que queden determinados todos sus parámetros. Esto que tenemos acá es el calor que proviene de la fuente y el ciclo de Carnot es capaz de transformar una parte en trabajo, y por acá tenemos un Q de rechazo o un calor de rechazo que inevitablemente no lo podemos transformar en trabajo. ¿Por qué? Porque hay un límite teórico que tiene que ver con las leyes de la termodinámica. Hay algunos datos más. La presión máxima del ciclo es de 2,5 bares y en la etapa de expansión isotérmica o isoterma, el gas aumenta su volumen específico hasta alcanzar este valor, 0,04 metros cúbicos por mol. Entonces, vamos a avanzar para visualizar estos parámetros. Lo primero que vamos a hacer son varias cosas. Por un lado, tenemos el diagrama PV, en donde acá podemos ver el ciclo, que está constituido, este ciclo de Carnot reversible, por dos procesos isotérmicos, que son el que va de 1 a 2 y el que va de 3 a 4, y son los dos procesos por donde ingresa calor y sale calor. Fíjense que acá dice Q de entrada y Q de salida.
Por lo tanto, el proceso 1-2 es un proceso isotérmico, quiere decir que ocurre a temperatura constante, y el proceso 3-4 también es un proceso isotérmico y también ocurre a temperatura constante, T sub L. También podemos ver aquí el proceso 2-3, que es un proceso adiabático, en donde hay un cambio de volumen, y en este proceso adiabático no hay intercambio de calor. Y el otro proceso que nos falta, que es el de 4-1, donde vuelve a comenzar el ciclo, también estamos frente a un proceso adiabático, donde no hay intercambio de calor. Y acá lo que tenemos es una tablita para empezar a completar con los datos propios del problema los estados, los parámetros que definen a cada estado. Recuerden que cada estado es un punto en este diagrama, por ejemplo, y está definido por ciertas coordenadas. Entonces, básicamente, el estado 1, fíjense, tanto el estado 1 como el estado 2 tienen la misma temperatura, y sí, porque entre el estado 1 y el estado 2 hay un proceso isotérmico. Y si es un proceso isotérmico, quiere decir que sucede a la misma temperatura. Y entonces lo que tenemos acá es una isoterma. Y esto que está acá también es una isoterma. ¿Sí? O sea que el proceso 1-2 está apoyado sobre una isoterma que tiene esta temperatura. Y el proceso 3-4 está apoyado sobre otra isoterma que tiene esta otra temperatura. Entonces, fíjense, estado 1, este que tenemos acá, bueno, ya sabemos la presión porque es dato del problema. Acá está expresado en kilopascales. Hay un cambio de unidades. 250 kilopascales. Y la temperatura del estado 1, 500 Kelvin. ¿Qué sabemos del estado 2? Bueno, la misma temperatura y el volumen específico en metros cúbicos por mol. Del estado 3, ¿qué conocemos? Bueno, el valor de la temperatura de la isoterma en donde está. Y lo propio para el estado 4. Entonces, lo que hicimos acá es lo que nos indica esto que dice aquí. Ubicar valores conocidos que nos los dio el enunciado. Agarramos un diagrama PV, dibujamos el ciclo de Carnot, que ya sabemos que se compone por dos procesos isotérmicos y dos procesos adiabáticos, armamos una tabla y cargamos en la misma los valores que ya tenemos. Entonces, bueno, tenemos que empezar a realizar cuentas para poder definir cada uno de los estados, que es un poco lo que nos pide el enunciado. Entonces, por ejemplo, como en el estado 1 conocemos presión y temperatura, con la ecuación de estado, que es la siguiente, esta ecuación de estado se llama así porque pare donde yo me pare siempre es válida. Despejamos el volumen específico y calculamos ese valor. Y para el estado 2 conocemos el volumen específico porque nos lo da el problema, despejamos la presión 2 con todos los datos que ya tenemos y bueno, hacemos las cuentas. El volumen específico es igual a 0,0166 metros cúbicos por mol. Acá lo único que hay que tener cuidado es que la presión la pasamos a pascales para que las unidades nos den, ¿no? Siempre tengan cuidado con eso. Acá tenemos el R. Bueno, todos datos conocidos. Calculamos la presión del estado 2, 103.925 pascales o 103,925 kilopascales, es lo mismo. Y bueno, de esa manera vamos completando la tabla. Fíjense que lo que tenemos acá son los dos valores que calculamos. El volumen específico, que era lo que nos faltaba para el estado 1, y la presión para el estado 2. Ahora bien, tenemos que definir el estado 3, que está en este punto. Y para ir del estado 2 al estado 3, el ciclo de Carnot nos dice que tenemos que ir a través de un proceso adiabático. Entonces, como ya hemos visto en la teoría, hay expresiones que responden a los procesos adiabáticos
Entonces ustedes las tienen que conocer, como es esta que está acá, que me vincula el estado 2 con el estado 3, siempre y cuando yo vaya del estado 2 al estado 3 con un proceso adiabático. Entonces recurro a la expresión que vincula dos estados de manera adiabática. ¿Qué despejamos de esto? Bueno, lo que nos está faltando. El volumen específico B sub 3. B sub 2 lo tengo, porque es un dato de problema. Las temperaturas las tengo. Y el K lo tengo. ¿Sí? Son todos datos del problema. Entonces, lo que hago es despejar y calcular. Fíjense que es sencillo. Dato de problema, dato de problema, dato de problema. Y lo mismo el K, que en este caso es gamma, que es 1,4. Y acá obtengo el resultado para lo que estoy buscando, que es el volumen específico B sub 3. Ahora, como ya tenemos el volumen específico B sub 3, puedo calcular con la ecuación de estado en el punto 3. Ahora estoy hablando del punto 3. Fíjense que con los procesos es como que utilizo datos de un estado anterior, ¿sí? Y como conozco el proceso, que para ir de 2 a 3 fui de manera adiabática, bueno, conozco esta expresión que me vincula a dos estados de manera adiabática. Entonces, utilizo eso para mi beneficio. Ahora bien, como ahora solamente me falta un dato, con la ecuación de estado ya es suficiente. Lo único que hago es despejar P sub 3. Y bueno, esto nos da 17,388 kilopascales, o lo que es lo mismo, 17.388 pascales. Ahora bien, fíjense que lo que estamos haciendo es completar esta tabla, que en realidad lo que me está diciendo esto es, definime todos los parámetros de cada estado de este ciclo, que se llama ciclo de Carnot. Ahora bien, acá tengo un problema porque no tengo información salvo la temperatura, ¿no? Porque el estado 4 está sobre esta isoterma, fíjense, TL constante, o sea, todo este proceso 3,4 está sobre una isoterma con un valor igual a 300 Kelvin. Pero es lo único que conozco. Entonces, yo acá lo que puedo recurrir es a dos expresiones que me permitan, de alguna manera, vincularlas y obtener lo que estoy buscando. Entonces, lo que estamos haciendo acá es, como yo sé que para ir de 3 a 4 voy con un proceso isotérmico, se tiene que cumplir esto. Que esto surge de los procesos isotérmicos. Ahora bien, el estado 1 con el estado 4 están vinculados con un proceso adiabático. Y bueno, si recurren a la teoría, van a ver que hay varias expresiones para vincular dos estados de manera adiabática. Entonces, van a buscar la expresión que más les convenga. Entonces, acá lo que nos permite hacer esto es, de alguna manera, armar un sistema de ecuaciones, en este caso con dos, en donde hay un link que es B sub 4, ¿sí? Tanto entre 1 y 4 como entre 3 y 4, llego o con un proceso adiabático o con un proceso isotérmico. Conozco sus expresiones que de vinculación y además las voy a vincular entre sí. Entonces, lo que hacemos es resolver este sistema de ecuaciones. Fíjense que lo que hacemos es, por ejemplo, despejo la presión P sub 4 y la reemplazo en la expresión 1. Y de la expresión 1 despejo el volumen específico 4. Despejo de acá P sub 4, esto está siendo reemplazado, y de acá ya despejo B sub 4, que es lo que tengo acá. Entonces, esto es dato, esto ya lo tengo, esto lo calculé, esto lo tengo y esto lo tengo.
Entonces, solamente me queda calcular el volumen específico. ¿Qué me estaría faltando? La presión. Entonces, como tengo el volumen específico y tengo la temperatura, lo que hago es despejar de la ecuación de estado la presión P sub 4. Esto es importante que visualicen que en cada estado se cumple, obviamente, la ecuación de estado. Estamos en gases ideales, ¿no? P sub 3, B sub 3, T sub 3, y así para cada uno de los estados. Entonces acá lo único que hice fue despejar la presión que le corresponde al estado 4. Bien, ahora lo que nos pide el enunciado es calcular el trabajo neto y el calor neto. Entonces tenemos que calcular los trabajos involucrados en todos los procesos. Tenemos de 1 a 2 un proceso isotérmico, de 2 a 3 un proceso adiabático, de 3 a 4 otro proceso isotérmico y de 4 a 1 otro proceso adiabático. Entonces acá lo que hicimos es dividir los procesos en isotérmicos y en adiabáticos. Fíjense que acá tenemos el trabajo de 1 a 2 y acá lo que tenemos es cómo se resuelve esta expresión para el trabajo para un proceso isotérmico. Y esta es la expresión que va a resolver esa situación. El trabajo isotérmico involucrado aquí, entre el punto 3 y 4, o sea, entre el estado 3 y 4, responde a esta expresión. Y después tenemos el trabajo involucrado entre el estado 2 y el estado 3, y entre el estado 4 y el estado 1. Y estos son procesos adiabáticos. Entonces se calcula de manera diferente, que es como está acá. Y como ya calculamos todos los parámetros de estado, tenemos toda la información. Tenemos absolutamente toda la información. Lo único que hay que hacer es reemplazar los valores en cada una de las fórmulas y de esa manera obtener el trabajo. Para el primer cálculo tenemos que el trabajo involucrado entre 1 y 2 es de 3.649 joules por mol, es trabajo específico, por eso la W es chiquitita. El trabajo involucrado en el proceso 3-4 es de menos 2.189 joules por mol. Esto quiere decir, el signo nos da información sobre quién está haciendo el trabajo. En el caso 1-2 es trabajo que hace el sistema sobre el entorno, y en el caso 3-4, el signo negativo nos da información sobre, en este caso, el entorno haciendo trabajo sobre el sistema. Y después tenemos los procesos adiabáticos. También reemplazando con datos que tenemos y obtenemos estos valores, ¿no? 4.157 joules por mol y en este caso menos 4.157 joules por mol. Cuando nos piden calcular el trabajo neto, es, bueno, el sumatorio teniendo en cuenta los signos que tiene cada uno de los valores. Y de esta manera, el trabajo neto nos da 1.460 joules por mol. Fíjense que acá tenemos los 3.649 positivos que están acá y los 2.189 negativos que están acá. De esta manera calculamos el trabajo neto. Bueno, esta notita es para que puedan corroborar por qué esto da de esta manera cuando hablamos de trabajos adiabáticos y tiene que ver un poco con las temperaturas que estamos utilizando. Pero bueno, esto después revísenlo. Bien, ahora tenemos que calcular el calor intercambiado en estos procesos y tenemos que recurrir a la expresión de la primera ley y sabemos que en los procesos isotérmicos la variación de energía interna es igual a 0, por lo tanto el trabajo es igual al calor. Entonces, fíjense que lo único que hacemos es reemplazar por el valor previamente calculado. Para el caso de Q3-4 sucede lo mismo y en el caso de los procesos adiabáticos no hay calor intercambiado porque ya sabemos que en los procesos adiabáticos no se intercambia calor.
Entonces, el Q neto, fíjense, nos da igual que el trabajo neto. Y esto tiene lógica. Después, más adelante, a continuación, en las clases próximas, van a ver que se puede calcular algo que se llama rendimiento del ciclo y que involucra algunos de estos cálculos que hicimos, pero todo parte siempre de haber calculado los parámetros de estado del ciclo. O sea, primero lo que van a tener que hacer es calcular todos los estados y con esa tabla y con todos esos datos y recordando obviamente las expresiones para procesos isotérmicos y procesos adiabáticos, van a poder resolver el ciclo de Carnot. ¿Qué involucra esto? Calcular los estados, calcular los calores y los trabajos intercambiados, el trabajo neto, el calor neto, y después van a ver que también pueden calcular cosas como el rendimiento de Carnot o el rendimiento del ciclo cualquiera fuera el mismo. Como conclusión final, y recurriendo a la primera ley o al primer principio, si el calor neto es igual al trabajo neto, en un ciclo quiere decir que la variación de energía interna es igual a cero. Y esto es propio de los ciclos. O sea, en los ciclos, la variación de energía interna total del ciclo, cuando recurro a todos los estadios, ¿sí?, y completo el ciclo, la variación de energía interna es igual a cero. Así que esto es básicamente con lo que se van a encontrar a la hora de resolver un ciclo de Carnot.